Es un placer estar con ustedes y que podamos hablar y llenarnos de lo que Dios tiene para nosotros este día. Y quiero hablarles acerca de ¿a quién le has creído? Y muchas veces creemos más en las cosas negativas, en las cosas que no vienen de Dios, que en las cosas que Dios dice. Si Él dice que nos ama, que Él dice que nos apartó desde antes de la fundación del mundo, si Él dice que somos especiales para Él, eso es cierto. Pero el enemigo, ¿qué te dice? No sirves para nada, tu vida no tiene una razón de ser, mejor ya ni vayas, mejor ya ni hagas, ¿para qué oras si Dios ni te escucha? Puras mentiras. Acuérdense que el enemigo es el padre de las mentiras. El problema no es que él sea eso, el problema es que nosotros no lo hemos creído. Y Dios quiere que le creamos a Él. Por eso le puse a este tiempo, ¿a quién le has creído? ¿A quién le has creído? ¿Que tu vida no tiene una razón de ser? ¿Que no ha servido de nada todo lo que has hecho? No es cierto, esa es otra mentira. Y nosotros tenemos que darnos cuenta. Y en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. ¿Quién te hizo? Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para eso nos hizo. Las cuales Dios preparó de antemano. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Eso me sorprende. Yo pensaba que desde que conocí a Cristo, pensaba desde que fui formada en el vientre de mi madre, pero muchas veces Dios me ha hablado y me ha dicho lo que dice su palabra, desde antes de la fundación del mundo. Él nos conocía. Su embrión sus ojos vieron nuestro embrión. Imagínate, nos conoció desde que nos formó y desde antes. Él ya había pensado en nosotros. Dice, hechura suya. ¿Qué quiere decir hechura? Algo hecho, resultado de un trabajo. ¿Quién trabajó para hacernos? Dios. ¿Quién pensó en ti? Dios. En todas las características físicas, yo siempre decía, ay, no me gusta tener el pelo chino. La gente me decía, ay, yo pensé que te hacías base. No, así es mi cabello. Hasta que un día reconocí que Dios quiso ponerme el pelo chino porque así le gustó a Él. Y así cada característica que a mí no me gustaba, entendí que así Dios me hizo. Y que si hacía, Dios le gustó. ¡Qué padre, qué bueno! Y podemos entonces empezar a reconocer que nos hizo a su imagen y semejanza. Y todos somos diferentes. Todos tenemos diferentes formas de ojos, de nariz, de oídos, de cabello, de color de piel, de todo. Todo. Ninguno de nosotros somos iguales. Entonces, Él se llevó su tiempo para hacerte. Y somos hechura suya. Dios se tomó un tiempo para hacernos una persona única y especial. Tú eres único y especial. ¿Y cuántas veces en nuestra ignorancia hemos pensado, ay, a mí me gustaría ser como fulanito, ay, yo quisiera ser como perenganito? Y ponemos a alguien en el cual nosotros admiramos o nos gusta su manera de ser o de hacer y quieres ser como él. ¿Por qué? Primero que nada, porque no te aceptas, porque no reconoces que eres hechura de Dios y que te hizo perfecto, que eres una obra maestra del Señor de señores. Cuando lo reconoces, ¿sabes? Cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de ver la vida, cambia tu manera de ser y de hacer las cosas. Entonces, di, yo soy hechura de Dios. Él me hizo perfecta. Varón, Él te hizo perfecto. Así como eres, sí. A ti no te gustan cosas, pero el Señor así te hizo y a Él le gustan. Entonces, ¿qué dice Isaías 49:1? Oídme costas y escuchad pueblos. ¿Quién? Toda la gente. Dice el Señor. El Señor me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Tu personalidad, tu carácter, te las dio el Señor. Tu temperamento. Hay cosas de ti que no te gustan. Yo no quisiera ser así. Otros que son apocados, calladitos, tímidos. Tampoco. Yo quisiera ser arriesgado, aventado. ¿Sabes qué? A todos nos dio un temperamento, un carácter y una personalidad. ¿Para qué? Para hacer sus propósitos, para cumplir el plan que Él tiene para ti. Y Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Y no tenemos por qué estar anhelando o envidiando lo que es la otra persona. Lo que tenemos que hacer es buscar a Dios y preguntarle, Señor, así como me hiciste,
muéstrame tu propósito. ¿Cuál es tu propósito en mi vida? ¿Sabes que Dios es un Dios de propósitos? Que no estás aquí por casualidad, que no eres así por casualidad, que nuestro trabajo ahora es realmente transformarnos y renovarnos para parecernos a Cristo, en el carácter, en la manera de ser, en lo que Dios quiere. En Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dios quiere que tú le hables a las naciones, que tú seas testigo de lo que Él quiere. Así también lo hizo con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un propósito de parte de Dios. Eres el resultado de la hermosa obra de Dios. Tienes que reconocer que Él te hizo y no nosotros a nosotros mismos, dice su palabra. Él te hizo así porque hay un propósito específico. Entonces, ¿qué tenemos que pedirle al Señor? Que nos muestre cuál es su propósito, que podamos cumplir con ese propósito. Y cuando tú ya tienes un propósito, entonces tu vida tiene una razón de ser, no andas divagando, al contrario, vas hacia ese propósito, a que se cumpla el propósito que Dios tiene en ti, porque sabes que a través de eso va a venir una victoria. Y no solamente eso, a través de cumplir el propósito que Dios tiene para ti, vas a poder también heredar a tus hijos un propósito. Eso es tan hermoso. Nuestros hijos no se perderán, nuestros hijos serán enseñados por Dios. Nuestros hijos van a servirle al Señor. Y vamos a poder decir, como dijo Josué: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué tenía un propósito. Josué sabía cuál era su propósito. Tú tienes que saber cuál es tu propósito. Hay gente que ya tiene 20 años en el Señor y me dice: es que no sé para qué Dios me quiere. ¿Ya le pediste que te lo revele? Pídeselo. Señor, muéstrame cuál es tu propósito en mi vida. El que te haya alcanzado, el que hayas aceptado a Cristo, el que te hayas arrepentido, todo ha sido por Dios, por un don de Dios. Porque yo quise ser y soy bien buena y por eso me arrepentí. No es cierto. Entonces, prepara tu espíritu. Reconoce que hay un propósito determinado para ti. Sé firme en hacer algo. Busca un objetivo. Búscalo. Y no es nada más, ahorita lo busco. Yo he pensado en las personas, por ejemplo, un doctor, de cuántas cosas se priva. A veces cuando está estudiando, de ir a fiesta, de desvelarse, me toca examen, tengo que estudiar, etc. Ahora que estamos en línea, tuvieron que estar ahí muchas veces encerrados, estudiando, haciendo. Hay un precio que pagar. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser doctores y tener una profesión? No quisimos pagar un precio. No tenemos nada. ¿Sabes? Lo que tenemos para Dios es grandioso, es glorioso, es para siempre. ¿Valdrá la pena? Un título de doctor o de cualquier otra profesión se va a quedar. Todos los títulos ahí y premios y diplomas y logros que tengamos pegados en una pared se van a quedar. Pero lo que logres para Dios, los propósitos de Dios que sean cumplidos en tu vida, eso es lo que te vas a llevar. Y eso es lo que le vas a heredar a tus hijos. Les vas a dejar una herencia gloriosa. Dios, en sus propósitos divinos, señaló de antemano cuáles iban a ser las buenas obras que tú ibas a hacer. Aún el que estemos aquí, aunque tengamos una reunión de casa, que prediquemos en las calles, que le hablemos al vecino, todo eso Dios lo preparó para ti y para mí, para buenas obras. Él prepara las oportunidades para esas buenas obras. Solamente pídeselo. Señor, dame la oportunidad de hablarle al vecino. Señor, dame la oportunidad de ir y predicar el evangelio. Yo conozco mucha gente que dice: a mí me gustaría ir a las naciones. ¿Pero qué dice el Señor? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, ahí donde estás, en Judea, en Samaria, ahí cerca de tus colonias y hasta lo último de la tierra. ¿Quieres que Dios te lleve hasta lo último de la tierra? Empieza por tu Jerusalén, por tus vecinos, por tu casa, por tu familia. Empieza a trabajar. La pastora ha dicho, cuando tú te preparas, tú dices: quiero ir a las naciones, empieza a estudiar inglés. Cuando venga una promoción o vayan a mandar a alguien a las naciones, ¿a quién crees que van a mandar? Al que se preparó, al que estudió, al que ha estado metido con el Señor, al que ha buscado del Señor y que sabe hablar inglés. Yo quiero ir, pero pues ni me propongo, ni hago nada. Ahí vengo nada más los domingos, ni leo la Biblia, ni me lleno del Señor, ni me aprendo versículos, ni busco a Dios como lo tengo que buscar. ¿Sabes cuándo vas a tener una promoción de parte de Dios? Porque la promoción viene de Dios.
Yo siempre les decía a mis hijos, mira, cuando la promoción venga de Dios no se te va a acabar nunca. Si yo te promociono, se te va a acabar. Pero cuando Dios los promocionó, ahí va a ser y Dios va a estar haciendo lo que Él quiera hacer. ¿Por qué? Porque Él tiene pensamientos de bien. Declara en esta mañana, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para mi vida. Dios tiene pensamientos, repítelo, de bien y no de mal para la vida de mis hijos. Dios nos creó a mí y a mis hijos para buenas obras. Él tiene un propósito. Mis hijos son hijos de propósito. Yo soy una mujer de propósito. Yo soy un varón de propósito en Dios. Sí, tú, aunque a veces no lo creas. Si Dios lo dijo, solo créelo. Nada más. Tú no lo dijiste, tú no lo buscaste. Dios te buscó. Dios te buscó antes de que tú lo buscaras a Él. Dios nos creó y nos salvó para hacer algo hermoso con nosotros. Porque todo lo que Dios hace es hermoso. Todo. A veces no lo entiendes. Una vez el Señor, yo le decía, Señor, ¿por qué? Señor, ¿qué pasa? Y el Señor me habló y me dijo, permití todo lo que permití en tu vida porque te quería sola para mí. Y sabes, han sido 34 años de estar con el Señor sin esposo, con Él solamente. Y ha sido hermoso, porque Él me quería solo. Había un propósito, gloria a Dios. Él ha sido mi esposo, Él ha sido el padre de mis hijos, Él ha hecho lo mejor para mí. Él ha tenido pensamientos de bien y se han cumplido en mi vida. Y el año pasado llegué a una conclusión. He tenido una buena vida en Cristo. A pesar de todas las cosas, Dios ha cumplido su propósito en mi vida. Que yo siga adelante, que permanezca, que no desmaye, ver a mis hijos también buscando del Señor, ¿sabes? Puedo decirte que hay paz en mi corazón porque los propósitos de Dios se están cumpliendo. Pero tú tienes que poner tu parte. La pastora nos dice siempre, si para una bendición, para que se cumpla una promesa, siempre hay un requisito. Si haces esto, te daré aquello. Y la Biblia lo dice, me buscaréis de todo vuestro corazón y me hallaréis. ¿Quieres hallar al Señor? Tienes que buscarlo. A través de los tiempos de oración, a través de leer la palabra, de aprenderte versículos de la Biblia. Sí, de eso. Cuando yo oro por mis hijos siempre digo, Señor, gracias, tienes un propósito para ellos. Gracias, Señor, ninguno de mis hijos se perderá. Gracias, tú pelearás por mis hijos. Gracias, tú salvarás a mis hijos. Gracias porque tu palabra dice que mis hijos son enseñados por ti. Y versículos que te tienes que aprender, declarar y creerlos. Porque los tienes que creer. Dios lo dijo, yo lo creo y eso lo resuelve todo. Y eso es tan importante porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero tú tienes que tomar una decisión en esta mañana. Saber qué es lo que Dios quiere de ti requiere de 3 cosas. Una relación personal con Jesucristo. ¿Cómo es tu relación con Jesucristo? Cada 8 días. Solamente vienes a ver qué hablan y a ver qué te dice el pastor o la persona que va a predicar. Eso no es una relación personal. Yo me ponía a pensar y yo decía, a ver, qué tremendo. A ver, cuando tú tenías una relación con tu novio, mandabas a alguien a ver que, ay, ve a verlo tú. Ay, hoy no voy a ir. Ay, hoy se me olvidó que teníamos una cita, ¿verdad que no? ¿Cómo te fuiste enamorando? Por una relación. ¿Cómo lo fuiste conociendo? ¿Cómo fuiste llegando al momento de decir no puedo vivir sin él? Porque estabas platicando, porque estabas conociéndolo, por esa relación y comunicación que tenías con él. Hasta que llegó un momento en que dijiste, sí, quiero vivir con él para estar todo el tiempo con él. Así es nuestra relación con Dios. Tenemos que buscarle. Entonces es una relación personal con Jesucristo. ¿Cómo es tu relación personal con Jesucristo? Segunda cosa, una relación íntima con Dios, con el Padre. Dice la Biblia que nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Y nadie viene a Jesucristo si no es por el Padre. Así es que tenemos que tener esa relación con Jesucristo y luego una relación íntima con Dios. Y la tercera cosa, una relación de sujeción al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre te va a recordar, eso no está bien. Te va a redarguir, te equivocaste, dijiste una mentira, no regresaste el cambio. El Espíritu Santo siempre va a estar ahí. Y tú tienes que tener esa relación de sujeción. Obedecer cuando Él te habla. Y de verdad, cuando tú le obedeces, Él dice,
en este hijo, en esta hija puedo confiar, y te va a hablar más Dios todavía. Cuando estas tres relaciones suceden de forma correcta, somos capaces de cumplir el propósito de Dios. Por eso muchos nunca llegan ni siquiera a conocer cuál es el propósito de Dios, porque quieren hacer su voluntad, porque quieren ver sus propias decisiones, porque quieren lograr lo que ellos piensan, no lo que Dios quiere. Cuando tú le dejas a Dios que sea Él, cuando tú dejas que el Señor se mueva, entonces vas a ver el cambio. Cuando digas, Señor, hágase tu voluntad. Eso es tan hermoso, porque desde que Jesucristo les enseñó a los discípulos a orar, eso dijo, que le pidiéramos que se hiciera su voluntad. Así en la tierra, así en tu casa, así en tu vida, como en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es buena, agradable y perfecta para nosotros. Entonces, esto es importante, que nosotros podamos dejar que Dios tome el control de nuestra vida. No como yo quiera, Dios, como tú quieras. Y vivir en el centro de ella, sin dar un paso a la derecha ni a la izquierda. Es que yo creo, es que yo pienso, es que a mí me conviene. ¿Qué quiere Dios? Dios siempre va a querer lo mejor para ti. Y cuando tú tomas una decisión fuera de lo que Dios quiere, sin tomarla en cuenta, te va a salir mal. Y a veces nos ha salido, ¿no? Te dices, ¡ay, ¿por qué lo hice? ¿Por qué no pregunté más? ¿Por qué no esperé más en el Señor? ¿Te sientes desanimado y desilusionado contigo misma? ¿Por qué crees que no tienes un propósito en tu vida? Sí lo tienes. Hoy te vengo a animar y a decirte que sí tienes un propósito. Dios es un Dios de propósitos. Y si tú estás escuchando estas palabras, si tú estás en el Señor, y si todavía no conoces del Señor, no estás aquí por casualidad. No llegaste a este canal por casualidad. Dios tiene un propósito en tu vida. Tal vez tú ya perdiste el propósito. Ya perdiste la mira hacia dónde vas, pero Dios no. Dios tiene el control de tu vida. Dice en Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y es cierto, aun si estamos vivos ahorita, después de esta pandemia, es porque Dios nos guardó la vida. Un año más de vivir con Él, un año más de confiar en Él, y aun como lo hacemos en nuestras declaraciones, saldremos más fuertes y obedientes de lo que éramos antes. Y de eso se trata nuestra vida y el propósito de Dios. Fuimos creados para crecer y dar fruto en el Espíritu. Para eso fuimos creados. ¿Cuáles son tus frutos? Dios quiere que seamos en ese amor, gozo, paz, paciencia. Si tú necesitas esto, cierra tus ojos y vamos a pedirle al Señor que podamos dar esos frutos, que haya un cambio, una transformación, porque estamos conscientes que hay un propósito de Dios. No estamos aquí por casualidad, no estamos en Pan de Vida por casualidad. Hay un propósito de parte de Dios. No estás viendo esta transmisión por casualidad. Tú fuiste llamado, fuiste creado para buenas obras.